Todos, entonces, muchas gracias por venir a este foro de FLAI. Como ven, estamos los principales actores de FLAI para tratar de ayudar a todos los socios de América Latina a comprender mejor las propuestas de las nuevas normas globales de auditoría y a partir de ahí también proponerles de que respondan la encuesta, ya que es muy importante para toda nuestra región y para el Instituto Global la presencia que tenga América Latina en la respuesta de las encuestas, que hasta el momento ha sido bastante baja, lamentablemente. Bueno, de lo que vamos a estar hablando rápidamente es, por un lado, del contexto global, de cómo se han creado estas normas y cuáles son los principales cambios, y a partir de ahí vamos a ir viendo cada uno de los 5 principios fundamentales: el de propósito, que va a estar a cargo de Jorge Vadillo; el de ética y profesionalismo, a cargo de Máximo Perdomo; el tema de gobernanza, a cargo de Francisco Arauz; el tema de gestión, a mi cargo; la parte de desempeño, también a cargo de Francisco Arauz; todo lo que tiene que ver con la participación en la consulta pública, a cargo de Jorge Vadillo, y bueno, y al final las conclusiones y preguntas y respuestas a mi cargo. Muy bien. En primer término, lo que estamos viendo es cómo son las normas globales actuales, las que se denominan normas internacionales de auditoría interna, y que a partir de ahora, a partir del año que viene, se van a denominar normas globales de auditoría interna. Como ven, estas normas tienen una parte que es la misión, otras las guías obligatorias, que incluyen los principios básicos, la definición de auditoría, el código de ética, las normas propiamente dichas y las guías de aplicación. Todo esto es obligatorio y adicionalmente están las guías supletorias y las guías recomendadas. Ahora, lo que va a ver es que estas normas globales de auditoría interna van a incluir la parte que hoy en día es obligatoria y además las guías de aplicación. Las normas propuestas van a tener 3 partes, lo que se llama los estándares propiamente dicho, las normas globales de auditoría interna, también los requerimientos y una guía final de cómo van a ser las normas. Los 5 propósitos que van a tener estas normas que se están proponiendo y cuyo borrador está a disposición del público es, en principio, el propósito de la auditoría interna. Luego, los temas de ética y profesionalismo. En tercero, el gobierno de la función pública, de la función de auditoría interna. Cuarto, la gestión de la función. Y por último, la presentación de los servicios de auditoría interna. Estas nuevas normas incluyen 5 dominios, 15 principios y 53 normas que vamos ahora a ver más en detalle. Como ven, está el dominio 1 de propósito, la ética y profesionalismo, que tiene 5 principios y así lo vamos a ver más en detalle. Es algo muy importante lo que vamos a comentar ahora. Hay un comité internacional, el Standard Board Global, que es el que analiza las normas. Tenemos dentro de este comité, que está formado nada más por no más de 15 personas, un representante de América Latina, quien estuvo dando una charla hace poco para toda América Latina, y que es Fabio Pimpao de Brasil. Esto es muy importante. Quiere decir que nuestra región ya está representada en el Comité Global que analiza los estándares y que va a hacer las modificaciones. Por eso es tan importante nuestra participación, para que también haya un feedback de parte de América Latina a estas propuestas. Además, tenemos que tomar en cuenta que estas normas no solamente son vistas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría Interna, sino que también hay un Consejo de Supervisión que está formado por organizaciones tales como IFACI, INTOSAI y OCDE. Es decir, nuestras normas internacionales ya no van a ser nada más
regladas por nosotros, sino que también va a haber organismos internacionales, multilaterales, que también van a estar ayudándonos a una mejor comprensión y a una actualización de las normas. Esto es algo muy importante para mejorar la visión y el valor y la función que tiene la auditoría interna dentro de la sociedad. Los temas fundamentales que se van a tomar en cuenta, entonces, al cambio de estas normas es, por un lado, simplificar la estructura de las normas, aclarar y alinear los elementos. Ver de que las normas hoy no incluyen riesgos emergentes, no incluyen nuevos temas, y esto se va a considerar. Además, asegurarse de que sea práctica y aplicables las normas, independientemente del tamaño de la industria y la madurez. Ahora vamos a ver más adelante que esto se va a aplicar también hay normas específicas para el sector público, para las pequeñas y medianas empresas, para el área financiera, etc. Esto amplía el alcance de nuestra función. Y además es muy importante la comunicación y la divulgación, tanto de la auditoría interna como a las partes interesadas. Lo que siempre se habla del marketing del auditor o de mostrar con hechos lo que realmente estamos haciendo. La evolución de estas normas fue un trabajo de 3 años. Hoy en día ya estamos en la parte 5 de consulta pública. Falta nada más revisar y finalizar estas normas a partir de lo que vayamos nosotros diciendo, y luego vendrá su publicación para fines de año y la efectiva implementación a partir del 2025. Ahora paso la palabra a nuestro presidente, Francisco Arauz, para que comente el tema del dominio 1 de propósito de la auditoría interna. Hola a todos, un gusto saludarles. Ahí. Hola Francisco, hola José, hola, gracias y buenas tardes a todos. Sí. Bueno, ahí Solo para aclarar un poquito aquí, vamos a dejar a Jorge para que nos comente sobre el dominio 1. Muchísimas gracias, muchas gracias José, y bienvenidos a todos. Un gusto poder tenerlos por acá y muchas gracias por participar en esta charla que queríamos tener nosotros para compartir las novedades de las normas en ocasión, pues que estamos en el mes de la concientización de la labor de la auditoría interna y que estamos cerrando también el proceso de discusión. Jorge, adelante. Te cedo la palabra. Gracias Francisco, gracias José. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar, en este caso un foro para conversar. Este es un tema muy importante para nuestra profesión, como bien lo dijo Francisco, nuestro presidente de FLY, y José en la introducción. Bueno, vamos a ir conversando y va a haber una interacción entre quienes somos los panelistas, destacando los distintos dominios. Me ha tocado a mí en esta tarde compartir algunos puntos de vista sobre el primer dominio, el dominio 1, que habla del propósito de la auditoría interna. En este caso, las nuevas normas que están teniendo un cambio profundo, importante de fondo y de forma, un cambio necesario, por cierto, es un cambio relevante, distinto a los últimos cambios de actualización. De hecho, por eso incluso se le está llamando una evolución de las normas. Y se ha cambiado la estructura, se ha tomado algunos elementos de las normas vigentes, se han actualizado, se han incorporado elementos nuevos. En el caso del propósito de la auditoría interna, este es un elemento en parte nuevo, en parte porque en realidad obedece a una fusión de dos elementos que ya existen en las normas actuales, más algunos agregados. Se tomó la definición de auditoría interna que existe en las normas actuales y se unió junto con la misión. En este caso, la misión es un elemento que se incorporó en la actualización del 2017. Entonces, nuestra definición, que es la que hemos tenido en los varios últimos años, aquella que señala que la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta para agregar valor a las operaciones de una organización en los ámbitos de control, gestión de riesgos y gobierno corporativo. Bueno, esa definición se tomó
se tomó la misión de auditoría interna que se emitió en el 2017, que plantea que el rol de auditoría interna tiene foco en mejorar y proteger el valor de las organizaciones, y se puso esto dentro de un propósito en el que se agregaron algunos elementos. Dentro de este propósito se señala que la auditoría interna fortalece los siguientes aspectos de la organización: la creación del valor, su protección y sostenibilidad. En este caso se tomó estos dos elementos de la misión, crear y proteger valor, pero se agregó un término muy importante en el mundo de hoy, que es la sostenibilidad. Se plantea que auditoría interna fortalece también en la organización los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, y eso viene de la definición que se ha tenido en los varios últimos años. Pero y algo que es nuevo es esto de que auditoría interna también fortalece en las organizaciones la toma de decisiones y la supervisión, la reputación y la credibilidad de sus partes interesadas, y algo nuevo muy interesante que se está incorporando, que es la capacidad de servir al interés público. Se plantea que auditoría interna fortalece, entre otros aspectos de la organización, la capacidad para servir al interés público. Esto conectando una lógica de que un departamento de auditoría interna sólido, con los recursos correspondientes, funcionando de acuerdo a las normas, aporta organizaciones sanas en el contexto de la sociedad y el mundo de los negocios, y tanto en el sector público como privado. Entonces, auditorías internas fuertes promueven, soportan, apoyan la construcción de organizaciones sanas que hacen lo correcto, que se desarrollan de manera sostenible. Y eso finalmente va en bien del interés público. Y adicionalmente, en este propósito, se destaca que la auditoría interna será más eficaz cuando es realizada por auditores internos cualificados de acuerdo con las normas de auditoría interna, cuando la función de auditoría interna está posicionada de manera independiente con responsabilidad directa ante el directorio, y cuando los auditores internos están libres de parcialidad o sesgo y de influencia indebida y se comprometen a realizar evaluaciones objetivas. Vemos la siguiente lámina, por favor. Ok, ahí viene el dominio 2. Así que para el dominio 2 le doy el paso, el dominio que tiene que ver con ética y profesionalismo. Le doy el paso a Máximo. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Un gusto saludar a toda la concurrencia y a los compañeros de Fly. Yo tengo algunos comentarios que hacer, porque la verdad que la satisfacción que me produjo ver la estructura que se le dio al tema ética profesional y al tema que vincula una de las cosas que son las que definen el logro del auditor interno como asesor de confianza, es dar un asesoramiento leal, un asesoramiento basado en hacer lo mejor de uno mismo y con la lealtad que corresponde para con la organización, no con los directivos de la organización, que pueden ser personas de distinto tipo, sino con una lealtad a la organización, a que la organización sea la beneficiada de las acciones del auditor. Y cuando repasamos el viejo código de ética, que era una carilla donde se establecían los principios muy bien establecidos, se establecían las reglas de conducta y se pensaba que era bastante escueto. Entonces la comprensión, la inteligencia del lector para lograr tener una posición de qué se esperaba de él con respecto, era como una checklist, que cuando uno tenía que ponerse a sacar conclusiones y armar la situación, le daba necesidad de buscar distintos elementos a los efectos de lograr una comprensión cabal del tema. Hoy día vean la lámina y vean que está basada en el dominio, que es el ámbito real o imaginario de una actividad, según el diccionario de la Real Academia, que le da un orden determinado a las ideas, a las materias que trata y los conocimientos que trata de demostrar. Ese dominio está integrado por 5 principios. Esos 5 principios son la razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia, también definición del diccionario, y los principios los ponen ahí.
Y ese encabezado les hace que de la lectura de las nuevas normas de ética, uno va haciéndose una composición de lugar y una forma de lograr entender realmente lo que está haciendo. Están incluidos absolutamente todos los principios que estaban incluidos en el Código de Ética, están incluidas todas las reglas de conducta que estaban incluidas en el Código de Ética, pero además hace una ampliación, porque incluye como principio o regla de conducta el debido cuidado profesional. En todas las profesiones de grado de los que nos hemos certificado en auditoría interna, seguramente tenemos el tema de que tenemos que actuar con el debido cuidado profesional, la debida diligencia profesional, etcétera, que es un concepto que para los universitarios es muy claro. Es aplicar de buena fe todos los conocimientos y todas las posibilidades de discusión y mejora en su capacidad de ejercicio profesional y de llevar adelante las cosas, intercambiando con colegas, intercambiando con la profesión y siempre fortaleciendo los vínculos, los vínculos de conocimiento que la universidad genera. Entonces, a partir de eso, y justamente en el principio 4 del debido cuidado profesional, vemos que se genera la interactuación con las normas. Entonces, le hace una referencia expresa al lector que lo lleva, por ejemplo, remite a la norma 8.3, calidad. Entonces, no repite, no llueve sobre mojado, sino que le dice, para calidad tenés que observar tal norma de ejercicio profesional. Entonces lo va situando en darle los conceptos de lealtad, de cómo va a ejercer la profesión el auditor interno, y lo guía para tener una buena calidad y que tú seas leal con tu organización y que le estés dando la información correcta. Remitite en cuanto a la calidad de la unidad de auditoría interna a la norma específica. Y te llevo, te muestro, necesariamente es esa. Entonces, a partir de ahí, vuelvo a decirles que me dio una gran satisfacción el cambio que se hizo, porque pasamos de una hojita que podríamos encuadrar y tener en el escritorio del DEA el cuadro para que el DEA le muestre y les diga, mirá, este es el código de ética, a un compendio, a una herramienta, un manual que le está diciendo a cualquier auditor junior, al primero que llega, y le está recordando permanentemente al DEA que tiene que tener presente no poquitas cosas, no 5 o 6 normas, sino repetir 2 o 3 principios, sino que esos principios los tiene que tener incorporados y tiene un fundamento para cada uno de ellos en el dominio que trata la ética. Básicamente esa es la idea que yo les quería transmitir. La verdad que me perdí en si empleé el tiempo que tenía para esto o me excedí en algo, pero en principio ese es el cambio radical y entiendo que es muy provechoso, que le va a ser muy útil a la profesión y por acá iríamos quedando en el cambio que hubo en este tema de ética profesional, que convertirlo en un dominio ha sido la gran cosa. Ok. Sí, bueno, continuando con la presentación de la estructuración de las nuevas normas globales, que ahorita, como decíamos, están los dominios, están los principios, están las normas. Vamos a hablar de el dominio número 3, que habla del gobierno y la función de la auditoría interna. Aquí es muy importante recalcar que en este dominio observamos esa relación que existe entre las juntas directivas, con la función de la auditoría interna y con el auditor interno. Entonces aquí vemos en este dominio que se incorpora todo lo que es los temas de la supervisión, la autorización del consejo, aborda lo que es la independencia de la función de la auditoría interna y también aborda
la relación o las calificaciones, la responsabilidad del auditor interno y también los temas relacionados con la supervisión. Entonces vemos, son tres principios que abarca este dominio, en donde fundamentalmente aquí, como les decía, le da una preponderancia a la responsabilidad que debe tener la junta directiva, a la responsabilidad que debe tener el auditor interno y a las responsabilidades que pueden, la responsabilidad que tienen en conjunto, pues ambos, tanto la junta directiva como el auditor interno. Aborden en el principio de la autorización del consejo, pues aquí siempre establece la responsabilidad que es el consejo el que tiene perdón, establecer, aprobar y apoyar la autoridad que tiene y el rol que tiene o la responsabilidad que tiene la función de la auditoría interna. Es el soporte, ¿verdad? El que le tiene que dar al auditor interno y es más claro en este caso, en esta propuesta, es más clara el ordenamiento que se le da a esa responsabilidad que se le da a la junta directiva o a los consejos. Se incorpora dentro de este principio, el principio número 6, el concepto del mandato de la auditoría interna, que el mandato no es más que la incorporación de las autoridades, de los roles y las responsabilidades que nosotros mirábamos allá en las normas en la sección de la 1000. Aquí lo incorpora como parte de este dominio y lo que establece que esto debe de ser parte, o sea, esto no sustituye a lo que nosotros conocemos como el estatuto de la auditoría interna. Esto es más bien es parte del estatuto, esto lo incluye, ¿verdad? El estatuto no siempre continúa, lo vamos a ver más adelante en la siguiente dominio, siempre se incorpora como parte de los principios, pero sí debe incluir la determinación del mandato. Como les decía, aquí establece una forma más clara, tal vez en las normas anteriores lo indicaba, pero aquí es más claro en la determinación o cómo se debe mostrar que la junta directiva o que el consejo soporta, respalda a la función de la auditoría interna. Y esto pues igual considera que el consejo se debe asegurar más bien que la auditoría interna tenga acceso irrestricto, perdón, a la información, al personal y a todas las áreas de las organizaciones. También, como parte del apoyo, se debe asegurar y establece también el tema de la comunicación, los procesos de comunicación que debe tener la junta directiva con el auditor interno. Y pues siempre tiene la responsabilidad de aprobar el estatuto, los planes, los presupuestos y todos los recursos necesarios para que el auditor interno desarrolle su función de forma independiente y con la libertad, pues sin restricciones. Y hablando de independencia y de posicionamiento, también tenemos, como verán, el principio número 7, que es el que abarca lo que es el posicionamiento de la auditoría, perdón, la auditoría interna. Y como verán, debe asegurarse que el auditor interno tenga esa independencia organizacional. Es decir, que el auditor no sea vinculado en ninguna de las actividades que pudieran menoscabar su rol y su opinión, su independencia dentro de la organización. Y establece, ¿verdad?, ya los atributos correspondientes y las prácticas con el concepto de la relación del reporte directo, también quién es el rol que tiene el consejo para evaluarlo,
para removerlo, definir la remuneración. También igual, pues debería tener de ciertas oportunidades dentro del proceso de discusión para ver asuntos delicados, asuntos propios de la auditoría interna o algunas preocupaciones que pueda tener el Consejo sin la participación de la gerencia. Y también otro tema que tiene que asegurarse es de los roles que debe tener dentro de la organización, igual las calificaciones, las responsabilidades y las calificaciones que debería tener el auditor interno, sobre todo en el proceso de contratación y también la determinación, la identificación de la brecha para asegurarse que el auditor interno se cumpla con las calificaciones debidas. Por otro lado, también tenemos el cuidado que debe tener con relación a la salvaguarda de la independencia. En este sentido, pues es importante pues, y la norma lo establece, que debe de evaluar, identificar o tener así discusiones entre entre la junta directiva, los consejos con el auditor, ya sea con el auditor interno o con la alta gerencia, para asegurar de que no haya ninguna situación que pueda afectar la independencia de la auditoría. Es decir, debe tener debido cuidado con todas esas funciones que no son propias de la auditoría interna y que si fuera necesario, tal y como lo establece en las normas actuales, ¿verdad? Que el auditor, por la característica, por las competencias que tiene, requiera desarrollar ciertas actividades, pues que haya ciertas salvaguardas para evitar el menoscabo, pues, de su independencia. Y ya cuando nos venimos también a la norma número 8, que habla de la supervisión del Consejo, entonces viene un poco de lo que habíamos hablado, ¿verdad? El proceso de la interacción que debe tener el auditor interno con la auditoría, con la función de la auditoría interna, asegurarse en este sentido también de que tenga los recursos suficientes, ¿verdad? Que el auditor interno plantee todos los temas de calidad, el aseguramiento, pues, del proceso de calidad, que hayan procedimientos específicos para asegurar la calidad de los trabajos, y también, pues, obviamente eso requiere con la consideración de los mismos recursos y también el tema se aborda aquí el tema de la evaluación de la calidad. En esos temas, esos son los aspectos pues, en la generalidad que aborda este dominio y que con relación a esta norma específica, el Consejo debe asegurar de que la función, desde su rol de supervisor, de que la función de la auditoría interna pues sea efectiva en las organizaciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que abarca a grandes rasgos este dominio, y estaríamos viendo el siguiente dominio que estaría a cargo de José Lagos. José, te dejo para que nos comentes sobre el dominio número 4. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un poco cuál es la gestión de la función de auditoría interna. Realmente hemos visto de que ahora se está pidiendo del auditor que muchas cosas plasmadas en las normas. Por eso se habla de la gestión de los recursos, de comunicarse de manera eficaz y de mejorar nuestra calidad en
en cuanto a planificar estratégicamente Disculpa, José, no sé si soy yo, pero se entrecorta. el responsable de la auditoría interna debe elaborar un plan estratégico que asegure que la función de auditoría interna tenga comprensión de todos los procesos de gobernanza, de gestión de riesgos y de cumplimiento normativo. Además, debe fijar la estrategia también diciendo cuál es la visión, la misión y los objetivos estratégicos de auditoría interna. Como tercer punto está nuevamente hacer el estatuto del auditor interno, cosa que ya hoy es obligatoria, pero que muchas veces no la tomamos en cuenta. El cuarto tema tiene que ver con las metodologías. Ahora nos pide no solamente de hacer un plan de trabajo, sino directamente de hacer un manual de auditoría interna, que incluya las políticas, los procedimientos y los procesos en los que participa la auditoría interna. Esto implica un cambio, una mayor tarea para nosotros, pero también dejar más documentada toda nuestra función. Luego viene ya el plan de auditoría específico y se habla de que tiene que haber una coordinación de este plan estratégico con las diferentes áreas de la organización, con el comité de auditoría y con la alta dirección, a fin de generar confianza dentro de nuestros auditores y dentro de nuestros stakeholders, es decir, las partes interesadas respecto de que nuestra función agrega valor a la organización. El segundo punto, que siempre es muy importante y discutido, es el tema de la gestión de los recursos. Muchas veces nos pasa de que podemos tener las mejores intenciones, podemos hacer el mejor plan, pero luego no tenemos los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Y aquí no solamente da una responsabilidad al responsable de la auditoría interna, sino también a que la alta dirección, fundamentalmente el comité de auditoría, deben ser responsables por brindar esos recursos a la función de auditoría interna. Por lo tanto, si bien se dice que el responsable de auditoría interna debe gestionar los recursos para implementar la estrategia de auditoría, el funcionario también debe reclamar al comité de auditoría fundamentalmente o a su superior cuando es una empresa más pequeña que le brinde estos recursos. No solamente los recursos financieros, sino también los recursos humanos y los recursos tecnológicos adecuados para llevar nuestra función adelante. También es muy importante que en estas normas aparece algo nuevo, que es, se fijan pautas según el tipo de industria. Entonces hay puntos específicos para lo que tiene que ver con el sector público, para las pequeñas y medianas empresas, para las áreas financieras y para temas de subcontratistas, por ejemplo. Y esto se va a ir ampliando a lo largo del tiempo. Esto es muy importante porque muchas veces se dice, estas normas son solo para los DEA, son solo para las grandes auditorías. Bueno, hoy el Instituto Global ha receptado estos reclamos y en función de eso ha incluido estos puntos también dentro de nuestras normas. El tercer tema es el de comunicarse en forma eficaz. Siempre se habla de que el auditor interno no comunica bien, no se sabe valorar, no es valorado por la empresa, no hace un adecuado marketing. Bueno, las normas han considerado que el responsable de auditoría interna debe asegurar que la auditoría interna se comunique formal e informalmente con todas las partes interesadas, de forma eficaz, a fin de lograr construir confianza. Es decir, nuestro valor principal es la confianza, y esa confianza tenemos que construirla con todas nuestras partes interesadas. Para eso debemos construir relaciones, comunicarnos con las partes interesadas, tener una adecuada comunicación, una comunicación eficaz,
comunicar los resultados, ver cuáles son los errores y omisiones que tenemos para ver esos como oportunidades de mejora para modificar cómo nos perciben y qué es lo que estamos haciendo. Y por supuesto, lograr que la dirección, cuando acepta, ¿no es cierto?, ciertos riesgos, no acepta nuestras recomendaciones o no presenta un plan de remediación eficaz, bueno, también indique y comunique claramente que está aceptando esos riesgos. Este es un tema que cada vez es más importante para no diluir la responsabilidad de la alta dirección respecto de los temas, de los riesgos que son no cubiertos o no mitigados de forma correcta. Por último viene el punto 12, de mejora de la calidad. El responsable de la auditoría debe asegurar la conformidad con las normas globales de auditoría interna y mejorar continuamente su desempeño. Es decir, implementar el plan de aseguramiento y mejora de la calidad. Para eso tenemos diferentes tareas: la evaluación interna de calidad o autoevaluación, fijar no solamente respecto del desempeño cuáles son nuestros objetivos, sino también la metodología de evaluación que vamos a aplicar y los planes de acción para remediar las observaciones que encontremos o las oportunidades de mejora que aparezcan, tanto cuando es una evaluación interna como una evaluación externa. Y por último, realizar una verificación y mejora del desempeño de nuestros trabajos. Es decir, lo mismo que recomendamos a nuestros auditados, también aplicarlo con nosotros. Bueno, ahora dejo para que sigan comentando Francisco sobre los temas de desempeño. Muchas gracias, José. Sí, este es el dominio número 5, que habla del desempeño de los servicios de auditoría interna, que aquí fundamentalmente se refiere al proceso de auditoría, ¿verdad? Abarca lo que es la planificación, lo que es ejecución y el proceso de la comunicación de los resultados. Dentro del dominio de este dominio está el principio 13, que efectivamente hablaba sobre la planificación de los trabajos. Aquí lo que establece es que el proceso de planificación, para asegurar cumplir con ese propósito y también cumplir con esa definición que ya en estas normas siempre siempre se la incorporan como parte del glosario las definiciones. Está la definición de la auditoría interna. Abarca el tema o incluye, pues, o mandata, o define o establece de que los auditores internos debemos realizar nuestro trabajo con un enfoque sistemático y disciplinado. Y cuando hablamos del enfoque sistemático, lo relacionamos con un enfoque sistémico, ver el tema que vamos a abordar, que vamos a auditar, el proceso, el área, el componente, es lo que sea como un todo, y ver y asegurar de abarcar todas las áreas posibles, que aseguremos nosotros una cobertura adecuada, que podamos garantizar el cumplimiento de ese propósito y abarcar todos los riesgos asociados, pues, al objeto que nosotros estamos auditando. Iniciamos dentro de este principio con lo que es la comunicación del trabajo. Igual, como mencionamos anteriormente, y está como un principio que el auditor se debe comunicarse eficazmente. En el proceso en el sí de la auditoría, es muy importante esa relación que debe tener el auditor con el cliente, pues el auditado, como le llamamos. Porque las comunicaciones debe garantizar
o ayudar o fortalecer la confianza que debemos nosotros inspirar con nuestras partes interesadas. Entonces es muy importante que establezcamos, que nos comuniquemos durante todo el proceso del trabajo, ¿verdad? Desde que estamos iniciando la comunicación correspondiente para donde estamos indicando qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y también durante todo el proceso de discusión, asegurando que se comunique con todas las partes correspondientes, y de tal manera que cuando ya el producto final o nuestros entregables sean, pues ya estén, lo vayamos a presentar, pues estén debidamente validados y no tengamos ningún tipo de situaciones o conflictos en el proceso de la auditoría, ya cuando vayamos a hacer la entrega. Entonces es muy importante ese tema de la comunicación, que lo aborda, por eso pienso yo que lo pone de primero, la evaluación de los riesgos para la actividad bajo revisión. Igual aquí establece que el auditor, pues, o sea, indica que dentro del proceso de planificación o dentro de todo el proceso de la auditoría, debemos de desarrollar adecuado evaluación de los riesgos, pues, y esto es lo que va a ayudar al establecimiento de los alcances del trabajo, que lo establece en el principio número 13.3. Y después, para la evaluación, se determinan cuáles son todos los criterios que nosotros vamos a utilizar para evaluar, ¿verdad? Para evaluar el área o el proceso que estamos nosotros en el, ¿cómo se llama? Que está sujeto, pues, a la auditoría. Bueno, el tema del establecimiento de la definición de los recursos, cuáles son los recursos humanos, los recursos técnicos, los recursos, las herramientas que debemos utilizar, la información, los accesos, todo lo que nosotros requeramos para cumplir con un trabajo satisfactorio, y pues la determinación o la preparación del programa correspondiente que garantice el cumplimiento de los objetivos que nos hemos definido. Y después el principio número 14, que ya abarca todos los pasos correspondientes para para conducir o para desarrollar el trabajo, y aquí pues incluye de forma detalladamente cómo se va a analizar y cómo se va a realizar las evaluaciones a los procesos que nosotros vamos a desarrollar, a los procesos, perdón, que nosotros vamos a auditar, todo el proceso de la recopilación de datos, todo el análisis de información. Aquí se abarca el proceso del análisis de las observaciones, y se incorpora el análisis de los hallazgos y la determinación, la identificación de las causas, ¿verdad? Aquí requiere que el auditor revise adecuadamente esos criterios y esas brechas que hay entre lo que se ha observado y lo que sería en este caso, perdón, la brecha entre las situaciones observadas y el criterio que nosotros tenemos como referencia, la evaluación de los hallazgos, la determinación de las causas raíces, la determinación de los posibles, de los efectos, ¿verdad? De esa situación que nosotros encontramos, y también que vayamos incorporándole un rating, o que le vayamos dando una valoración para que esto pues para que permita ya ponerlo en contexto y llamar la atención, y sobre todo elevar aquellos elementos que sean de mayor riesgo. Y todo el proceso, pues, que igual estaba en las normas anteriores, las recomendaciones, los planes de acción, todo el proceso de documentación del trabajo. Y finalmente, en el principio número 15, que aborda lo que es la comunicación de las conclusiones de los trabajos, y que pues
el trabajo de la labor de la auditoría interna, como sabemos, no termina allí, sino que termina hasta que las recomendaciones que nosotros hemos presentado, ya la administración completó o cumplió con esos planes de acción que ha establecido, y entonces pues ya nosotros podemos asegurarnos de que el propósito de nuestro trabajo, de nuestra labor se finalizó. Pues entonces aquí vemos todos los temas de la comunicación, perdón, aborda todos los aspectos relacionados con la comunicación de los trabajos, y pues se define cuáles son más o menos la estructuración de la información, del informe, los objetivos, los alcances, las conclusiones o las recomendaciones, o sea, toda la estructura que más o menos como estaba en las normas actuales, que igual ya lo establecen en este principio, al igual del tema de la confirmación de los planes de acción, o pues en caso contrario, pues de que se decida asumir los riesgos. Pero pues aquí se cierra, digamos, ya el proceso de la auditoría. Pues como verán, aquí en este dominio, las normas con estas normas lo que hizo fue incorporar en un flujo, para incorporar en este dominio todo el flujo de trabajo de la ejecución, pues de un proyecto específico. Bueno, estos eran los 5 dominios que abordan las normas actuales, pero bueno, vamos a tener algunos comentarios finales, y después Jorge nos estará comentando un poco sobre también el proceso de discusión de las normas. Jorge, te cedo la palabra. Muy gentil, gracias Francisco. Bueno, hemos hecho con la colaboración de todos quienes estamos aquí como panelistas un recorrido sobre los aspectos más importantes de las nuevas normas, los 5 dominios, sus 15 principios, y un resumen de los cambios, lo que se presenta en esta lámina en pantalla. Hay una nueva estructura con foco en consolidar y racionalizar 6 elementos que antes estaban sueltos: la misión, la definición, el código de ética, los principios, las normas y las guías de implementación. Hoy todo esto se consolida en esta nueva estructura, se alinean las normas con los principios, hay algo de contenido nuevo importante, por ejemplo, el propósito de la auditoría, los principios en sí como tales, y hay consideraciones para la implementación y para la evidencia de conformidad. En cada norma se presenta el requisito, pero además se presentan consideraciones para la implementación, es decir, cómo cumplir o implementar ese requisito, y consideraciones para la evidencia de conformidad, cómo podemos dejar evidencia de que estamos cumpliendo con el requisito. Entonces, esta estructura facilita el poder llevar a la práctica las normas, porque cada norma tiene el requisito, la norma como tal, consideraciones de implementación y consideraciones de evidencia de conformidad. Más, para algunos requisitos se incorporan consideraciones para el sector público y también para funciones de auditoría interna pequeñas. También hay algunos cambios y aclaraciones. Se enfatiza el papel del directorio y del comité de auditoría respecto a la función de auditoría interna. Esto está ubicado en el dominio 3. Se aclara el papel de los ejecutivos de auditoría en la gestión de la función de auditoría interna, y se clarifica también el tema de que la calidad de auditoría interna considera el cumplimiento con las normas o la conformidad, pero de igual manera y con igual peso el desempeño. Esto antes estaba implícito, pero se ponía más peso como que en la conformidad, y el desempeño venía por añadidura, pero hoy se deja claro que la calidad es cumplir con las normas y tener un buen desempeño, con el mismo nivel y con el mismo peso. Y también se adicionan pasos detallados para la realización de los trabajos. Quisiera avanzar si podemos ver el siguiente slide. Próximos pasos. Bueno, estamos en el proceso de consulta pública, como bien se mencionaba al inicio. Este es un trabajo que ha venido ya desde hace 2 años y un poco más incluso,
realizándose con varios foros, focus group, algunas encuestas, reuniones, mucha interacción con los stakeholders, con el Intosai por el lado gubernamental, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, bolsas de valores, varias entidades, con colegas de la profesión y stakeholders. Hoy estamos ante la versión final, este es como que el borrador final, el producto de todo ese trabajo y esfuerzo de 2 años, se plasma ahora y se pone en consulta pública, en una ventana de tiempo de 90 días. Así que ese tiempo es importante que podamos participar, como bien mencionaba José al inicio. Parte de la idea de este foro y otras actividades que se han ido haciendo en los distintos países de la región es comunicar, difundir la propuesta de nuevas normas, pero a la vez alentar la participación. En la página web del IA Global está disponible, y también en esta presentación va a quedar disponible el link para que puedan acceder a comentar en una encuesta sus comentarios. Les animamos, les invitamos a que puedan ser parte de esta evolución de nuestra profesión. Se puede enviar comentarios para todo o parte de las normas, o incluso para una sola norma. Es decir, si ustedes tienen un comentario puntual, es válido y aporta y suma igual. No es necesario comentar todas las normas. El tiempo para ello es hasta el 6 de junio, para lo que es comentarios en español. Tenemos hasta el 6 de junio y les animamos a que seamos parte de este cambio de nuestra profesión, revisando las normas, interiorizándonos en ellas, leyéndolas, y si tenemos un comentario, ya sea para reforzar algo que realmente nos gustó mucho, o para a lo mejor mencionar que quizá una palabra nos hace ruido, nos parece que podría ser distinta o mejor, comentando no solo lo que está, sino quizá tal vez lo que falta. Todo eso ayuda mucho. Es el momento para ser actores del cambio y de la evolución de nuestra profesión. Eso por mi parte. Es muy importante esto que está comentando Jorge, y hay algo que hay que aclarar. ¿Por qué? Porque las normas globales en total son 100 páginas y, bueno, puede ser muy largo para leerlo. Pero hay que aclarar que en la encuesta en sí son solo 9 páginas. Y, como bien dijo Jorge, no es que tenemos que responder todo. Validado esto con Javier Faliato y con la gente del Instituto Global, nos dijo, bueno, veamos cada uno qué temas nos parecen importantes y en función de ello podemos focalizarnos en los temas que consideramos de mayor interés y donde ha habido mayores cambios. Es algo muy importante que se pueden previsualizar las preguntas antes de responder la encuesta. Ahora les vamos a dejar el link de esto. Y tanto la encuesta como el borrador de las nuevas normas globales están disponibles en español y en portugués, gracias a la ayuda de FLY, del Instituto brasileño, y en el caso de la encuesta en español, también del Instituto de Auditores de España. La previsualización de las preguntas están en este link, y la encuesta y el borrador están en español y en portugués en estos links que les estamos mandando. Tenemos que considerar que tuvimos un gran logro. En el Risk in Focus, un mes antes estábamos en 59 nada más respuestas, y logramos en poco tiempo pasar los 800 respuestas, que era nuestro objetivo. Realmente tenemos que felicitarnos entre todos los institutos, entre todos los colegas por haberlo logrado. Bueno, lamentablemente, en el caso de los estándares, Fabio Pimpao, que es nuestro representante, nos dice que hasta ahora no se ha llegado ni a 50 respuestas. La verdad que es una pena de que América Latina, que tanto ha luchado por este tema, que tengamos una traducción en español, que tengamos una traducción en portugués. Bueno, tratemos de, en el poco tiempo que nos queda, poder leer esa encuesta, que como les digo es de 9 hojas nada más, responder a aquello que nos parezca interesante, y en función de eso, bueno, participar como región. Hoy, la nueva definición de la auditoría interna es que el auditor no solamente agrega valor. Hoy, la auditoría interna ayuda a aumentar el éxito de las organizaciones. ¿Por qué? Porque proporciona aseguramiento objetivo y también asesoramiento, lo que hoy se llama Trusted Advisor, y es al consejo y a la alta dirección. Pero hay algo más
que han visto los organismos multilaterales a los que hemos consultado. Como bien dijeron, tanto IFACI, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco de Basilea, la Reserva Federal, el BID, el Banco Mundial, piden que el auditor aporte algo más. ¿Por qué? Porque el auditor, al ser un asesor de confianza, no solamente va a aportar a la organización, sino a toda la sociedad para lograr un mundo mejor. Ese es nuestro nuevo desafío. Tomémoslo. Seamos orgullosos, estemos orgullosos de ser auditores internos. Les paso ahora un momento de preguntas que va a manejar Roberto. ¿Cómo? Sí, buenas tardes a todos. Estamos abiertos para preguntas a los integrantes del foro y también para el moderador. Si la quieren decir o simplemente la escriben. ¿Sí? Adelante. Por aquí veo al Gastón Lariao. Buenas, ¿cómo andan? Prendo el Salud, video Gastón. para... Yo solo Hola, quería Gastón, hacer ¿cómo una estás? pregunta. Los felicito a todos por el mes de la concientización y por las respuestas que se han dado al Rising Focus y a las normas, por más que por ahora son pocas. Y respecto a las normas, solo voy a hacer una consulta y capaz que ustedes me la saben responder. Para mí fue una duda que se me generó leyendo las normas nuevas, que fue, ya pasaba con las normas anteriores, pero me parece que en la definición quedaba un poco más claro. Ahora me parece que se vuelve más restrictivo todavía, donde no se menciona la mejora en la eficiencia de los procesos de gobierno, riesgos y control, y sí explícitamente la eficacia. Y yo les quería preguntar si ustedes entendían que era algo a propósito, dejar fuera la eficiencia, cuando yo entiendo de que está implícita la mejora de la eficiencia en nuestra actividad. Porque no solo recomendamos el hacer las buenas cosas, sino hacerlas de la mejor manera posible. Entonces, bueno, les dejo planteada esa pregunta, que entiendo que, si bien se desprende de todo nuestro marco normativo, de alguna forma se ha dejado explícitamente fuera nuestra definición de la actividad. Y bueno, les mando saludos y estuvo muy buena la presentación. Bueno, Gastón, es muy bueno tu comentario porque hay algo, por ejemplo, en el sector público se habla de 3 principios: eficiencia, eficacia y economía, ¿no? Y como bien dices, en la definición de auditoría interna hablaba solo de eficiencia y eficacia y ahora lo ha reducido. Tal vez lo que tengamos que hacer es, en estos comentarios que estamos haciendo, incluir esos temas, y me parece una muy buena opinión, y todos aquellos que hoy estamos escuchando esta charla y consideramos que puede incluirse eso, como les digo, así como dice Gastón, y también otros puntos como el de economía, que se habla para lo que tiene que ver con auditoría del sector público, bueno, puede ser una mejora a las normas vigentes. Sí, sí, por mi lado fue a la encuesta como una pregunta para el Instituto Global, y quería planteársela a ustedes, por supuesto. Muchas gracias, Gastón. ¿Alguna otra pregunta? Roberto. Fausto Racine está por acá, levantando la mano. Fausto Racines. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este interesante foro. Mi pregunta básicamente era en el dominio de desempeño y específicamente en lo que es planificación del trabajo. No sé si el orden es el correcto, pero veo que está la evaluación del riesgo de trabajo antes de los objetivos y alcance del trabajo. Y en mi criterio, justamente, primero debo definir los objetivos para en función de analizar los riesgos que tengo del trabajo.
Eso nada más es mi observación y pregunta. Perdón. A ver, Francisco, Jorge, Máximo, no. Sí, no, disculpe, estaba en mute. Sí, sí, quizá lo puedo, solo que en la No, pantalla creo que soy solo yo, estoy viendo un fondo de El corredor. un corredor muy bien, motivacional. Ahí no Porque, se bueno, ve la, sí, aquí la tenemos el transparencia. visita 5. Ahora se ve. Sí, ahora hay se un ve, ahora orden, se ve. efectivamente hay un orden que no está en el orden lógico del proceso de la auditoría. No dentro en el proceso de planificación. ¿A eso es a lo que te refería? Así es, me parece que el numeral 13.3 debería estar antes que el 13.2. Sí, buen punto. Bueno, pues efectivamente dentro de tal vez la lógica era para la determinación del proceso de evaluaciones, de evaluación inicial, pues hacer los análisis de los riesgos de la área de los procesos que se van a auditar de forma preliminar. Pero definitivamente, pues ese es un buen tema de observación que valdría la pena también plantearlo para que lo tomen en consideración. Jorge, iba a decir algo. Sí, sí. Hola Fausto, un gusto saludarte. Y qué bueno que estés por acá. Sí, yo también, claro, como esto se supone que debiese tener también una ordenación. Claro, hace sentido lo que tú mencionas, porque claro, el 13.2 es evaluación de los riesgos del trabajo, y luego viene el objetivo y alcance del trabajo. Y claro, ambas cosas están relacionadas, digamos, yo defino los objetivos de mi auditoría, defino el alcance de mi auditoría, pero claro, normalmente los riesgos están conectados con los objetivos, entonces hace sentido que quizá pudiera estar invertido, que primero puede ser los objetivos y alcance del trabajo y luego evaluar los riesgos del trabajo. También hay que ver si se refieren a los riesgos del trabajo de auditoría o del proceso que se va a auditar, pero más se entendería que es del proceso que se va a auditar. Y el 13.3 creo que se refiere a los objetivos no del proceso que se va a auditar, sino los objetivos de la auditoría. Quizá por eso podría ser, pero yo creo que es un comentario de los que se puede poner para a lo mejor incluso clarificar. De hecho, ahora en la mañana estábamos en una actividad con Fabio y él decía, si algo en la norma genera duda, incluso eso ya es una oportunidad de mejora, porque tal vez la intención era otra, distinta, pero si no se alcanza a captar o si se entiende algo distinto, eso igual ya es un aporte, porque sí, de repente, depende si son los objetivos de los objetivos de la auditoría o los objetivos del proceso auditar. Si son los objetivos del proceso auditar, claramente estos van antes de identificar los riesgos en aquello que voy a revisar. Así que sí, me hace sentido. Gracias, Fausto, por la consulta y comentario. Es un buen tema para comentar. Aarón, tienes la mano levantada. Hola, sí, muy buenas tardes. De verdad, muchas gracias a todos. Y bueno, agradecido también, Jorge, por la grandiosa presentación, a toda la fundación. Y bueno, felicidades también en el mes de la concientización de auditoría interna de los auditores. Tenía una pregunta más que todo acá desde Panamá. Si de momento hay un documento o existe alguna referencia para ver como el comparativo de los cambios que se están dando. Sé que hay cambios fundamentales. Y me gustaría pues saber si hay algún documento que podamos tener de referencia a manera de compararlo y también que nos ayude para también realizar esos comentarios que podamos hacer, que es importante comentar, puedan dar esos aportes y bueno, agradecido pues por la oportunidad que nos brinda. Muchas gracias. Más que documento, Aarón, yo te diría que como ha habido un cambio de paradigma en el documento en sí,
ha hecho un cambio de paradigma, y si tú veías el viejo marco integrado para la práctica profesional que se puso en una de las diapositivas, comparado con el texto que se genera con una estructura de dominios, principios y normas, ahí, ¿no? Más atrás estaba eso. Si te fijas en ese tema, el hecho de lograr un documento que te implique los cambios realmente sería algo bastante difícil, porque el cambio es de paradigma, es de la forma de exposición que se hace el tema, el abordaje que se hace de lo que es digamos, todo el marco académico para el desarrollo de la profesión de auditoría interna cambió radicalmente. Entonces no es la suma de las partes ni los cimientos que pueden verse en el viejo MIP, que son las normas, la definición, el código de ética y los principios básicos, que es lo que está pintado en azul en la parte superior y envuelto por la misión y las guías obligatorias, sino que es una forma distinta de presentar las cosas. Entonces, a mi juicio, el objetivo que se buscó es lograr una mayor comprensión con un texto prosado, ordenado armónicamente para lograr una mayor comprensión. Entonces, comparar, o sea, ese ejercicio que tú planteas, yo me lo planteé y traté de hacer algo de eso, pero en realidad lo que fui encontrando fue que en ese dominio armónico que te van estableciendo parámetros, vas logrando hacer referencias a dónde se fueron ubicando las viejas normas. Pero el planteo es esencialmente distinto, por lo tanto, a mi juicio, elaborar una comparación pura y dura es algo que me parece que no va a ser difícil, no va a ser fácil de lograr. Agradecido. Concuerdo totalmente. No, cambio de paradigma. Gracias. Muchas gracias. María Isabel Domínguez. Miro tu mano levantada. Gracias. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, Francisco, gracias. Saludos a todos. Sí, ya había escrito en el chat, creo que fue Máximo al inicio, quería conocer el entendimiento de ustedes, si es posible, sobre la introducción del concepto de interés público en el borrador de las normas. Cuando lo traslado al ambiente de la contabilidad, todos sabemos que en palabras sencillas se traduce en que la responsabilidad de los contadores al final es con el público, con la sociedad. Y quería saber ¿qué entienden ustedes al respecto con esta introducción en el borrador de las normas? La lectura que le dan ustedes, si es que ha sido tema, ¿no? Gracias. Quizá ahí me puedo mencionar algo. Hola, Marisabel, un gusto saludarte. Sí, ese es un Igual, tema... Un gusto, Marisabel. Sí, ese es uno de los cambios, porque claro, teníamos una definición que siempre se mantenía en el ámbito de que agregábamos valor a través de mejorar los procesos, con foco en el control interno, la gestión de riesgos y el gobierno corporativo. Y teníamos una misión desde el 2017 que habla que auditoría interna agrega valor por las dos vías, no solo por el rol tradicional nuestro de proteger valor, sino también de crear valor. Junto a todo esto, da la forma del propósito, pero en el propósito se ponen otros elementos que muchos decían como, no, en realidad debemos destacar que nuestro rol como auditoría interna, que nuestro impacto es mucho más que solo eso. Es mucho más que mejorar el control interno, la gestión de riesgos y el gobierno corporativo. Es mucho más que solo proteger valor. Cuando hacemos algunos trabajos de aseguramiento y de asesoría, contribuimos a crear valor. Y había algunos elementos de que nuestro trabajo apunta a la sostenibilidad de la organización, ayuda a fortalecer los temas de la reputación, la credibilidad, la transparencia e incluso el interés público. Claro, esto nos impone un desafío relevante porque, claro, esas son como palabras mayores, se destaca bastante, pero claro, ahora hay una lógica atrás, eso de que la auditoría interna, bien establecida, con los recursos necesarios y funcionando de manera adecuada, contribuye a velar porque las organizaciones funcionen de manera correcta, de manera sustentable y hagan lo correcto en su contexto social. Y que eso finalmente sirva al interés público. Lo que sí ha empezado a ocurrir en este proceso, en esta ventana de tiempo de discusión pública, es, ¿qué entendemos por interés público?
porque podrían haber quizá unas distintas interpretaciones, más amplias, más pequeñas. En gran medida va conectado con el tema de la sostenibilidad, los temas ESG, ambiental, social, gobierno, pero una de las mejoras, varios comentarios se están dando en cuanto a clarificar un poco más, dado que es un elemento nuevo, desafiante, que nos abre un mundo inmenso, esto de que nuestro rol finalmente aporta a la mejora de las organizaciones y eso finalmente va en bien del servicio al interés público. Parece que algo que podría mejorarse en la propuesta es profundizar más justamente en esto del interés público, definirlo mejor, ampliarlo un poco más, porque se nota que realza nuestra profesión, nos pone un tremendo desafío, nos eleva la vara, pero podrían haber interpretaciones. Un poco es lo que te puedo comentar, María Isabel, desde mi punto de vista, y Máximo también tiene algo que comentar sobre tu consulta. Sí, yo creo que el enfoque que le da María Isabel es un poco el concepto que yo manejé, asesorar con lealtad a las organizaciones. Entonces, ese asesoramiento con lealtad a las organizaciones es el que está refrendando lo que Jorge nos explicaba. Sí, de acuerdo, porque en la medida en que sea la lealtad el paradigma base, asesoras a la organización y eso se traduce en una mejor respuesta a la sociedad y va amarrado a la sostenibilidad. Muchísimas gracias por la aclaración. Sí, gracias. Sí, gracias. Y para complementar, si ustedes se fijan en la segunda, o dentro de los requisitos del planteamiento que se hace, qué es lo que debería hacer o o cuándo el auditor interno puede ser más eficaz para poder fortalecer lo que dice, para poder fortalecer los aspectos de la organización. Entonces te manda una serie de requisitos, de factores que lo considera importante. En principio dice que él debe de ser un auditor calificado. ¿Por qué? Porque eso a la medida que un auditor sea calificado, va a dar más confianza a la organización y a terceros, ¿verdad? Y lo otro, si me pone por favor la lámina, por favor, anterior, José. Correcto. Y lo otro es el posicionamiento. Igual, si estás trabajando de forma independiente y depender del consejo, igualmente vas a tener una fortaleza, ¿verdad? Entonces son los elementos que son necesarios para poder generar confianza tanto a la organización como a las terceras partes. Pues entonces a eso es que se refiere a la interpretación que se le puede dar. Sin embargo, sí es importante comunicar. Para serte franco, yo dentro de mis comentarios también incorporé algunos temas allí que debería ser un poquito más claro, pues desarrollarse un poco más para evitar esas confusiones. Sí, también es importante dejar claro, así como dijeron mis compañeros, mis colegas, el tema de la duda respecto de nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? Nuestra responsabilidad está dentro del marco de trabajar dentro de una organización y dentro de lo que son nuestras normas. Muchas veces puede pasar que se crea de dónde estaba el auditor, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son las que tenemos que ver, de determinar cuál es realmente nuestra función y que hay cosas que no nos corresponden a nosotros. El modelo de las 3 líneas es muy importante para dejar claro cuál es nuestra responsabilidad y dónde corresponde que la primera y la segunda línea sean las que están a cargo de de mitigar los riesgos, de fijar cuáles son las pautas para la mejora de los procesos. No nos toca a nosotros ser operativos, y eso es muy importante para definir cuál es nuestra responsabilidad.
No, nada que decir. Me siento afortunada de que pude tener el feedback de los 4 a mi pregunta. Muchísimas gracias. No, de nada, al No, contrario, bueno. felicitaciones. Si había otra consulta, pregunta. Creo que, no sé si había preguntas en el chat, Roberto. Sí, estoy viendo ahí. Les leo una que va dirigida inicialmente. Hubo una, mientras Roberto busca, les voy a comentar que hubo Sí. una que yo contesté que refería a qué pasa si una unidad de auditoría tercerizada no se quiere plegar a los análisis de calidad, porque argumenta situaciones de confidencialidad del manejo de la firma o lo que sea. A mí me parece que cualquier equipo de auditores internos que diga que está ejerciendo la función de auditoría interna y que no está dispuesto a estar sometido a un control de calidad, es alguien que está errando el tiro, que le va a ir mal y que va a terminar fuera del negocio. Y no está cumpliendo con las normas también. Sí. Sí. Hay dos preguntas similares, una de Manuel Ávila de Chile, que Donald Herrera le hizo una respuesta también, pero quizá podamos elaborar porque luego hay otra segunda consulta similar. Dice, cuando el dominio 1 dice que la auditoría interna será más eficaz cuando es realizada por auditores internos cualificados. Y la pregunta es, ¿cuál es la amplitud o limitaciones que busca esta definición? ¿Los auditores internos deberían ser solamente personas con título profesional de auditor y contar con las certificaciones que demanda el cargo? ¿Y qué pasa con la incorporación al equipo de auditoría interna de otros especialistas que no son de la profesión, pero que apoyan la función? Y por otro lado, Diana Montana hace una pregunta similar, unos comentarios que dice, me gustaría por favor que se ampliara la explicación respecto a auditores internos calificados. O sea que ahí les doy la pregunta, ¿sí? Quizá ahí puedo mencionar yo, Roberto. Claro, en este caso habla de cualificados, es decir, que tengan las cualidades y las competencias para poder desempeñar su actividad. No se refiere a certificados, es decir, claro, porque si no lo diría derechamente como certificados, sino habla de cualificados. Y más adelante, un poco en ese mismo estándar, se describe que, digamos, las personas dentro del Departamento de Auditoría Interna deberían tener los conocimientos y competencias necesarios para hacer su trabajo y que colectivamente el área debe reunir los conocimientos necesarios en cuanto a riesgos, control interno, fraude, tecnología, procesos. La idea aquí es que, claro, este término de personal cualificado se refiere a que individualmente tenga las competencias para el cargo que tiene asignado dentro del departamento y que colectivamente el área entera tenga todos los conocimientos y las competencias que se precisan. Así que gracias por la consulta, porque es bueno un poco despejar la duda. Entonces, claro, no se refiere a que todos deban ser contadores o que todos deban ser CIAs. Bueno, siempre será una maravilla, pero no se refiere a eso, sino que cuenten con las competencias que deban tener. Y vi una consulta que ya me le habían hecho en algún otro foro, por eso aprovecho de tomarla de una vez, es sobre el programa de aseguramiento y la mejora de la calidad. Dice que, okay, ¿desde cuándo empieza a incidir o a ser aplicable? Sobre eso, el IA Global también ha hecho un planteamiento. De hecho, en la página web del IA Global hay 2 páginas al final del día. Una página donde está toda la información y material de apoyo para interiorizarse y conocer sobre las nuevas normas, y una página que es donde uno entra para contestar la encuesta y dar el feedback. En esta página donde está información de apoyo sobre las nuevas normas, hay preguntas frecuentes y una de esas habla sobre cómo afecta este proceso a los programas de aseguramiento y mejora de la calidad, y lo que el IA Global ha planteado es, hay que definir en qué momento se me vence mi evaluación de calidad o en qué momento deseo hacerla, si es que voy a hacerlo por vez primera, o cuándo se me vence si es que ya la hice y voy a renovar esta evaluación de cada 5 años. Básicamente, lo que hay que tener en mente es que estas nuevas normas propuestas se van a aprobar a fines de este año, no se tiene claro en qué momento, pero sí se sabe que va a ser a fines de este año, y van a estar en vigencia a fines del próximo año, 12 meses después. Si las normas entonces se aprueban en noviembre de este año,
van a entrar en vigencia en noviembre del próximo año. Entonces, lo que es cierto es que van a aprobarse a fines de este año, van a entrar en vigencia a fines del próximo año, y con ello, las normas de hoy, que son las del 2017, claramente van a estar vigentes. Todo el 2023 y todo el 2024, hasta fines del 2024. Por lo tanto, los programas de aseguramiento de la calidad que se van a hacer, que se vencen este año, se deben hacer con las normas vigentes. Los que se van a hacer en los primeros meses del próximo año, se deben hacer igual y con las normas vigentes. Dice que si es que mi evaluación de calidad ya es a fines del próximo año o inicios del 2025, ya debería yo pensar en hacerlo debería corresponder hacerlo con las nuevas normas. Entonces, todo depende de cuándo vence mi certificación QA actual o cuándo estoy pensando hacerlo. El driver principal es que las normas actuales van a seguir siendo vigentes hasta fines del próximo año completo. Me parece que alguien había levantado la mano por ahí. No. Sí. Bueno, mientras esperamos que levante, a ver quién levantó la mano, tengo una pregunta también de César Elías Sierra Pérez. Dice, en el nuevo marco, el auditor tiene que ejercer el rol de asesoramiento y no consultoría como el anterior. Y pregunta, ¿cuál es la diferencia? Sí, creo que la propuesta, con esta nueva propuesta, lo que quiso era clarificar ese rol, porque el concepto de consultoría tendía a confundir los alcances de la auditoría interna. Entonces, y también considerando de que la mayor parte de los trabajos que realiza el auditor por lo general es de aseguramiento. Entonces, siempre le vino a dar como más énfasis al servicio que nosotros comúnmente damos, pues, o que mayormente damos. El servicio de asesoramiento es siempre servir como consejero sobre temas específicos, bueno, consejero constante, ¿verdad? En determinados momentos, para la administración, ¿verdad? Es para clarificar un poco más bien la definición y evitar esas confusiones que podían darse con el concepto de consultoría. Máximo, ibas a hablar. Sí, y iba a comentar alguna cosa porque nosotros en nuestro equipo discutimos mucho los temas de consultoría y de asesoramiento. Es más, en una presentación que acabamos de hacer para un cliente, justamente discutíamos que la limitación que marcaban las normas actuales, las normas vigentes, para hacer trabajos de consultoría y después posteriormente poder volverlos a auditar, generaban situaciones que hasta incluso podían llegar a ser, las voy a definir como cáscaras de banana, que pusiera la organización o a algún integrante de la organización para mantener alejada la auditoría interna del tema. Y el concepto al que llegamos es exactamente el que acaba de describir Francisco. Los asesoramientos son permanentes. Cada vez que nosotros preparamos un reporte estamos dando un asesoramiento, pero que no implica una tarea de consultoría, que nosotros hemos entendido que la tarea de consultoría implica desarrollar la actividad que tiene que desarrollar la línea. El dueño del proceso es el que tiene que hacer el trabajo de consultoría, y si requiere una consultoría a nuestro juicio, la conclusión es que la debe de conseguir fuera de la auditoría interna, y eventualmente la auditoría interna participar en funciones de aseguramiento de qué tan buena es esa consultoría. Pero toda tarea de aseguramiento implica un asesoramiento. Entonces, un poco nosotros lo laudamos, absolutamente alineados contigo, Francisco. Sí. José, ¿ibas a comentar algo? Sí, justamente por eso es que en la definición yo puse la palabra también en inglés, que es Trusted Advisor, que es un asesor de confianza. Entonces, lo que se pide es, como bien dijeron ustedes, tanto Francisco como Máximo, ya no es un consultor interno, ¿no es cierto?, sino un asesor de la dirección.
Y por eso es que tenemos que lograr, ¿no?, esa confianza, obtener esa confianza y valorar nuestra función. Ahora lo que se está diciendo es, bueno, no solamente podemos ser un consultor interno que por ahí, como bien dice Máximo, puede terminar siendo, ¿no?, una cáscara de banana para que pisemos y para que luego eso genere un conflicto de intereses y que luego no podamos opinar sobre aquello de lo que fuimos consultores. Y por eso es que nuestra tarea, ¿no?, pasa a tener un nivel mayor como asesor de confianza de la dirección. Gracias, José. Esperamos haber podido contestar la inquietud. Henderson está por aquí levantando la mano. Y buenas noches a todos. Primeramente, muchas gracias también por todos los ponentes por esta gran conferencia que sirvió también para aclarar muchas dudas. Una de las mías era principalmente si es que las nuevas normas están mencionando sobre auditorías ágiles, o sea, sobre esta nueva tendencia de realizar este tipo de encargos, o sea, de trabajos. Y bueno, si es que existe alguna sugerencia o se está profundando sobre este caso. Hola Henderson, un gusto saludarte a los tiempos. Hola, Jorge. Yo voy a tomar esa pregunta independientemente de que los colegas también puedan opinar algo. Ese es un tema interesante y de hecho la auditoría ágil, como varias otras metodologías, pero la auditoría ágil en particular en el último tiempo ha cobrado fuerza como una alternativa a lo que es la metodología de auditoría tradicional. Algunos también están implementando, por ejemplo, en mi caso no implementé auditoría ágil plenamente, pero sí lo que se conoce como Light Agile, que es como algunos toques, parcialmente para ciertos trabajos. Pero en algún momento algunas personas decían, bueno, irme hacia auditoría ágil está alineado con las normas, está divorciado, y en realidad depende de la forma de implementarlo, porque con auditoría tradicional, con Agile o Light Agile o un mix, ¿se puede cumplir con las normas? Por supuesto que sí. De hecho, ahora en la mañana conversábamos en una mesa de trabajo, tuvimos un workshop sobre las nuevas normas y estaba ahí una persona que habían aprobado la certificación QA ya con su nuevo enfoque en donde ellos se fueron en gran medida a auditoría Agile. Y ahí mencionamos que en las normas sí se dice, ahí si uno busca en las nuevas normas pone la palabra ágil, hay una vez, aparece una sola vez, pero aparece en la parte de la planificación de la auditoría y dice que es importante que se asegure una buena cobertura de los riesgos más importantes con el trabajo de auditoría y que haya también una buena oportunidad en nuestros trabajos. Y que para eso es importante que se puedan usar todas las herramientas que fueren necesarias. Por ejemplo, auditoría ágil, auditoría continua. Y que era necesario tener planes de auditoría que sean ágiles, flexibles y dinámicos. Hace una referencia específica, pero sí le hace ahí como que un guiño de ojo a la auditoría ágil. Es la referencia que está, lo que puedo compartir, Anderson. Gracias, Jorge. Está bien. Con gusto. Me pliego totalmente a cómo está ejerciendo Jorge, tomando en cada caso lo mejor que es para cada caso particular. Adhiero 100%. Gracias, Máximo. Sí. Sí, si tienen alguna otra pregunta, por favor la pueden hacer o la pueden escribir o cualquier cosa le vamos a dejar un correo, sí, para que puedan escribirla a los expositores y con mucho gusto les vamos a estar contestando, ¿sí? Sí, bueno, no sé si ya no hay alguna otra pregunta. Bueno, nos queda más que agradecerles por la participación, por la participación en este foro, y queríamos aprovechar la oportunidad para invitarles a nuestro Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, que es el CLAI 2023, que tenemos el gusto en este año de celebrarlo en Punta del Este, en Uruguay. Uruguay, el Instituto de Auditoría Interna, el Instituto Uruguayo de Auditores Internos, nos dan el gran privilegio pues, de poder
contar con esa, que van a ser los anfitriones de ese evento y que promete, ya tenemos todos los planes, ya los programas ya completos prácticamente, donde van a estar una serie de expositores de Latinoamérica y fuera de América y fuera de América, que estaremos compartiendo los diferentes temas que son de interés. Esperamos nosotros contar con su presencia. Serán 2 días que seguramente será una experiencia que no van a poder olvidar. Nosotros hemos, si ustedes se fijan o pueden observar, pues nuestro lema, que es los esperamos a vivir grandes momentos, porque en realidad a eso es lo que nosotros estamos apostando, que podamos vivir grandes momentos con toda la experiencia que vamos a poder vivir en esos días que estemos por allá, aparte de los talleres que nosotros tenemos que hemos estado trabajando y que estamos programando y que esperamos poder contar con ustedes. Jorge, ibas a comentar algo al respecto. Bueno, no, reforzar esta invitación que nos hace Francisco, nuestro presidente de FLY. Cordialmente invitados, este es el gran encuentro de los auditores internos de Latinoamérica. El lema es, los esperamos a vivir grandes momentos, así va a ser, así confiamos en que será seguro. Estamos trabajando entre FLY y el Instituto de Auditores Internos de Uruguay para recibirlos en este CLAI 2023, así que nada más quería, Francisco, hacer el refuerzo de la invitación a este gran encuentro latinoamericano de cada año, el CLAI. Sí, este año tenemos una particularidad también, que dentro de los talleres vamos a tener un taller especial, que va a ser un taller de los directores ejecutivos de auditoría. Ahí vamos a abordar temas que son ya de alto nivel, temas estratégicos. Vamos a estar conversando sobre algunos aspectos importantes relacionados con el estudio que estamos en proceso, que es el Risk in Focus, que hablaba al inicio José. Y que ya estaremos viendo, perdón, el resultado de ese estudio, que también pues recoge información de toda Latinoamérica. Los 18 países que somos miembros de FLY han estado dando sus aportes y consideramos que va a ser va a traer insumos que van a ser fundamentales para la preparación de nuestros planes de auditoría para el 2024. Así es de que no falte, esperamos que contar con su presencia, que no falten. Ahí tendremos participación de conferencistas de primer nivel y los temas que estarán abordando son temas de mucho interés y que estamos muy seguros de que nos ayudarán en el proceso, pues, para identificar aquellas mejoras o incorporarlo dentro de nuestro proceso de auditoría. Sí, la verdad que vamos a tener, digamos, 2 nuevos temas y vamos a ser casi los primeros en el mundo que vamos a estar tratando ese tema a nivel regional. Por un lado, los resultados del Risk in Focus y fundamentalmente los resultados en América Latina. Y en segundo término, bueno, ya vamos a tener la versión final de estas normas. Por lo tanto, vamos a tener cosas que son muy importantes de valorar. Y va a ser importante, por supuesto, también el networking que vamos a tener estando presencialmente allá. Bueno, ya gracias a Dios, hoy podemos estar movilizándonos. El tema de la pandemia, por ahora, ha dejado de ser un tema importante, y entonces Máximo nos está esperando allá en Punta del Este. Con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, ¿no? Con un buen asado, ¿no? Y un vino Tanat. Exactamente. Los esperamos, y aparte piensen que es días de playa, así que bueno,
también Máximo estuvo arreglando para que haya sol. Está coordinado, Máximo. Por eso estamos tratando que llueva rápido ahora y que se vuelvan a llenar todas las cañadas para que en octubre no haya necesidad de lluvia. Bueno, pero antes que nada, les pedimos de vuelta, por favor, que respondan a la encuesta. Como les digo, logramos algo muy importante cuando fue el tema de Risk in Focus. Llegamos a 800 respuestas. Hoy tenemos nada más que 50. La verdad que hagamos un esfuerzo adicional. Ya dijimos, son nada más que 9 páginas que hay que responder. De esas no hay que responder todo, sino que uno puede focalizarse en algunos temas que considera de mayor interés. Ha habido ahora buenas preguntas que se han hecho sobre temas específicos y bueno, sobre eso podemos tratar. Esperamos, ya tenemos más de 120 personas que han asistido a este webinar. Para nosotros es un logro, más un viernes a la tarde, a última hora, en que todos estaríamos pensando en el fin de semana y bueno, esperamos que en este poco tiempo podamos todos responder y lograr una mejor participación de América Latina y también dar nuestra opinión en estas normas generales. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Máximo, José, Jorge por acompañarnos y a toda la audiencia que estuvo con nosotros. Los esperamos en los próximos eventos que estaremos llevando a cabo y que les estaremos anunciando. Que pasen un excelente fin de semana. Cuídense y los esperamos en Punta del Este, en Uruguay. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Saludos para todos, un gusto verlos, que pasen muy bien. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos.